Saludos viajeros de este espacio y tiempo, mi nombre es Gabriel Lugo y este es el primer video de una serie de no dualidad que voy a empezar a desplegar poco a poco y quise empezarlo con lo que es para mí lo más importante que entender en cuanto a nuestra realidad, porque si estás aquí estás queriendo entender tu realidad y de eso se trata este canal, de tratar de entenderlo juntos, de explorar aquellos conocimientos que tenemos y de poder crear nuestros propios modelos, no de guiarse por un modelo específico, sino de crear nuestros propios modelos en base a lo que sabemos de una manera coherente que tenga sentido para nosotros. Y eso es lo que intento hacer con esta serie, hacerlo de una manera mucho más práctica, aparte de que son mis enseñanzas básicas, mis enseñanzas de manera pragmática para uno poder utilizar en el día a día. Así que te invito a que te suscribas al canal si es la primera vez que estás viendo este video y al final puedes decidir si te gustó o no te gustó, así que esperamos al final para eso. Pero lo primero que les quiero decir es que si están aquí es porque seguramente han tenido lo que yo llamo una expansión de conciencia en algún momento. Quizá tienen años que esto sucedió, posiblemente es ahorita y están tratando de entender qué es lo que les está pasando. Para eso tenemos varios modelos que hemos explorado a través de décadas o incluso miles de años que voy a tocar ahorita y siempre están hablando de lo mismo. Por eso es que lo llamo la rueda de la vida y que está un poquito más vinculado al último punto que voy a tocar. Así que quédate hasta el final del video, porque esa es la parte que quizás es la que va a tener más sentido sobre todo en esta serie. Y si han tenido esta expansión de conciencia, lo que normalmente sucede es que pasamos por lo que son unas especies de pruebas mentales, que llamamos lo que son las noches oscuras del alma. Y de eso deben estar familiarizados, sobre todo si saben un poco de lo que es el viaje del héroe. Entonces, si todo esto del despertar espiritual, de la expansión de conciencia, como lo quieran llamar, cualquier tipo de activación espiritual, lo que sea, todo esto te ha dejado con mucha información que no puedes hacer coherencia de ello y que además no logras integrar y estás buscando integrar, pues esa es mi idea también, tratar de hacerlo de la manera más básica y práctica para que lo puedas entender y lo puedas implementar en tu vida diaria como un modo de vivir y no necesariamente como una especie de doctrina o dogma ni ningún tipo de creencia específica, sino simplemente tú creas tu realidad. Ahora, con esa introducción tan larga, puedo pasar a lo que para mí es la introducción de este video y como voy a basar un poco esto en lo que es el viaje del héroe, que muchos de ustedes conocen de Joseph Campbell, quise utilizar un par de citas de un libro que fue escrito y hay una parte donde se abre una discusión entre la audiencia y él de una parte específica y podemos empezar con esa primera parte que les quiero leer. Una pregunta del público en su libro dice, si el viaje del héroe es la búsqueda del yo, entonces, ¿qué es el ego y qué es el yo? ¿Y cuál es la relación entre ambos? Campbell les responde, el ego eres tú tal y como te consideras a ti mismo. Tú en relación con todos los compromisos de tu vida, tal y como los entiendes. El yo es todo el abanico de posibilidades en el que nunca has pensado. Y estás atascado con tu pasado cuando estás atascado con el ego. Porque si todo lo que sabes de ti mismo es lo que descubriste de ti mismo, bueno, eso ya pasó. El yo es todo un campo de potencialidades que hay que atravesar. Fantástica manera de poder empezar esta explicación porque aquí pueden ver que Campbell está hablando de lo que es el yo y el ego. El yo lo dice muy bien que es todo un campo de potencialidades y en contraste el ego es aquello que ya sabemos, básicamente es nuestro pasado proyectado en el presente y cualquier cosa que nosotros creamos que somos, estamos en esencia robando del pasado o trayendo del pasado como una especie de carga y eso es lo que es el ego como tal. Sin embargo, nosotros no nos hemos condicionado a entender la realidad a través de los ojos del yo, que es un campo infinito de potencialidades. Y ese descubrimiento del yo, o mejor dicho, esa revelación del yo, es lo que intento hacer no solamente con este video,
sino con todos los videos subsecuentes que van a ser en este tema de lo que es la no dualidad. Poder revelar ese yo sin mucho esoterismo. Yo sé que a la mayoría de nosotros nos gusta explorar la metafísica y la parte integral de lo que es esta realidad, el tejido, pero en esencia lo que realmente queremos para nuestro propio estilo de vida, en el cual podamos vivir en armonía y paz, es algo práctico que podamos entender y aplicar en nuestras vidas. Ahora, con ese entendimiento, sabiendo principalmente, lo único que quiero que traten de entender ahorita o agarrar y mantener es que existen dos posibilidades de ver a lo que consideramos el yo, el tú que te estás viendo ahorita o que te estás sintiendo ahorita o que estás percibiéndote ahorita. Hay dos maneras. Uno, desde el campo siempre presente de potencialidades, el infinito que eres. Y dos, desde el ego que solamente puede recordar, porque el ego es como un morral de memorias y recuerdos que cargamos de nosotros mismos, porque es todo lo que podemos cargar. Y cada vez que sacamos prestado de ese morral, estamos utilizando el pasado para definir lo que es el presente. Y el presente es infinito, básicamente, en potenciales. Así que con eso podemos pasar a lo que es la base de por sí de esta realidad, que es la impermanencia. Esto es un concepto que voy a ir explorando poco a poco también, pero la impermanencia es algo que podemos entender de manera básica. La impermanencia es aquello que nos rodea en todas partes. Es lo que llamamos el universo. Toda la realidad es impermanente, incluso la metafísica que muchos de nosotros estudiamos. Toda la metafísica, todas las dimensiones de realidad o de existencia, todo eso existe en impermanencia, lo que quiere decir que está en constante cambio. La palabra impermanencia no debería asustarnos ni hacernos sentir incómodos por dentro, sino más bien disfrutar el hecho de que existe cambio. Cambio es lo mismo que impermanencia. Algo que está constantemente cambiando es siempre algo impermanente. Sin embargo, en el lado opuesto existe lo que es la permanencia del yo, que es nuestra sensación de ser, que es lo que Campbell dice que es la infinidad de posibilidades, el potencial, básicamente, que somos el yo de ese campo de potencialidad. Entonces, con eso podemos empezar a explorar lo que es nuestra realidad y entenderla como que siempre va a haber algún tipo de cambio. En estos cambios normalmente generamos algún tipo de entendimiento de lo que es la realidad a través de opuestos. Y esos opuestos es lo que nos va a llevar a lo que es el viaje del héroe, al menos explicado como yo lo quiero explicar aquí. Esta oposición de pensamientos, porque cada vez que generamos algo en nuestra mente tiene un opuesto. Y esta ley natural, que es lo que llamamos polaridad, ese opuesto siempre nos va a generar la idea de que existe un conflicto de intereses, o un conflicto físico, o un conflicto de cualquier tipo entre los dos opuestos. Sin embargo, lo podemos ver desde otro punto de vista trascendental, que es que los dos opuestos únicamente pueden existir si son uno. No pueden existir separados. Por ende, lo que consideramos conflicto en realidad es una unión de ambas polaridades, de ambos opuestos. Y así como, por decir, una rama o un palo tiene dos puntas, esas dos puntas parece que son opuestas, son dos extremos, pero son el mismo palo. Si cortamos una, generamos otra punta, un poco más corta, y de hecho las acerca un poco más en este sentido, pero en realidad siempre podemos tener un palo o una rama si tiene dos extremos. Y así es con todo, básicamente. Si podemos entender eso, entonces ya estamos en buen comienzo para poder entender más allá lo que es nuestra rueda de la vida. Pero ahora, pasando a lo que es la rueda de la vida como tal, vamos a hablar de el viaje del héroe, que es lo que conocemos de Joseph Campbell. Y esta es mi manera resumida de ponerlo. Esto no son las palabras exactas que se utilizan en todas las partes de lo que es el viaje del héroe. Creo que el internet no necesita más videos del viaje del héroe y tampoco es mi intención hacerlo. Así que voy a explicarles el viaje del héroe según Gabo. Y todo empieza contigo. Siempre empieza contigo. Y termina contigo, como ya puedes ver adelantado.
Pero ese tú debe pretender ser un neófito. Debe ponerse como en lo que es el tarot, el tonto, o en inglés el fool, the fool, que es básicamente el neófito, me gustaría decirlo más. El que no sabe nada, el aprendiz, el que está en proceso de experimentar. Y ese neófito está potenciado siempre por un deseo, por una intención. Es lo que le da movimiento. Esa potencia le da movimiento hacia mover la rueda. ¿Ok? Y quiero que no lo asocien con alguna idea que ustedes tengan de ustedes mismos como entidad, sino simplemente como un proceso mental. Ese deseo naturalmente va a encontrar y quiere encontrar siempre una resistencia. Si no existe resistencia, no existe deseo. Entonces, el deseo va a encontrar algún tipo de resistencia. Y eso es parte del proceso del viaje del héroe. Necesitamos encontrar esa resistencia que nos va a hacer, por así decir, ganarnos el dinero. Y esa resistencia va a inevitablemente llevarnos a alguna especie de sufrimiento, que es el siguiente paso dentro de lo que es esta rueda que simplemente gira en este mismo sentido siempre. Ese sufrimiento eventualmente nos lleva a lo que nosotros percibimos como una especie de recompensa. Ganamos algo, aprendimos algo, superamos algo. Y eso nos hace sentir que hemos transformado nuestro ser. Esa transformación eventualmente se cimenta en el yo una vez más, terminando donde empezó. Pero ahora tenemos otra idea y hemos agregado otra historia a nuestra vida que nos hace sentir que somos algo o alguien. Y ese algo o alguien que nos hace sentir es algo compactado que una vez más, por así decir, alimenta el ego o mantiene al ego de alguna u otra manera ahí. Eso no quiere decir que nuestras experiencias todas están alimentando el ego. Todo depende del punto de vista. Y ahí es donde hay que hacer el cambio. Porque como les voy a explicar ahorita, no hay manera, ni de hecho, no es en lo absoluto, ¿cómo les digo? No es ni posible, ni tampoco debería ser un objetivo el querer escapar de lo que es la rueda de la vida o del viaje del héroe. Lo que podemos es apropiadamente liberarnos de la rueda de la vida a través de percepción, como les estoy diciendo. Y recuerden, mantengan en mente esas dos definiciones que Campbell nos dio en la cita que hice del yo permanente, en esencia, que es ese campo de potencialidad, que lo es infinito, y el ego, que es limitado, basado en las experiencias pasadas. ¿Ok? Entonces aquí vemos simplemente esas dos en percepción, cuál de las dos es la que va a ganar la visión de lo que es el viaje del héroe. Porque esto es un ciclo inevitable al cual estamos sujetos a pasar durante nuestra vida. Y sin duda, esto lo podemos encontrar, por supuesto, ya ustedes sabrán, en Hollywood, en todas las películas que vemos, siempre existe alguna especie de viaje del héroe explicado. Quizá una de las más que resalta para mí es la historia de Batman por Christopher Nolan a mediados del 2000, donde se ve por completo lo que es la rueda en movimiento de Bruce Wayne pasando por estos procesos. Pero hay un sinfín de películas que muestran esto. En la misma Matrix, el Neo pasa por esto, el mismo Gladiador, o sea, todo Hollywood está lleno de eso. Nuestros libros, historias están repletos de este tipo de ejemplos. Y sobre todo lo hemos tenido en figuras conocidas, en figuras reales, en humanos que han existido. Como Jesús, que pasó por el viaje del héroe. Pero sobre todo alguien que realmente no solamente encontró como Jesús, sino que dio las enseñanzas basadas, al igual que Jesús lo hizo. Pero sabemos que eso es historia o harina de otro costal, el por qué se tergiversaron esas enseñanzas básicas de Jesús, que fueron las mismas que del Buda. Y el Buda nos enseñó y nos mantiene todavía lo que es la liberación de esta rueda, lo cual vamos a explorar en un momento. Pero para eso, antes de entrar a eso, en realidad les quiero leer algo que Kubo de la Confederación, que muchos de ustedes estarán al tanto con la ley del uno, que Kubo dijo sobre lo que es la mente arquetípica. Y quiero leerles eso para luego hacerles una especie de paralelo o puente, para que vean cómo incluso en nuestra mente es que se está generando todo esto.
El 22 de abril de 2007, Kubo dijo: el arreglo arquetípico de tu tercera densidad es un viaje del héroe, digamos. Es un viaje majestuoso que es a la vez muy simple y asombrosamente complejo. Al mismo tiempo, la forma de este viaje es algo compleja porque las energías que llevas son todas las energías que hay. Eres un pedazo holográfico del Creador único infinito, de modo que en cada célula de tu cuerpo el Creador está en el centro. El Creador también está en el corazón de tu vida, vivo, como diría este instrumento, y bien, esperando en esas cámaras sagradas del corazón interior para ser descubierto y para ser utilizado como el recurso y el activo que siempre es el amor incondicional. Las dos cosas que voy a extraer de aquí es lo primero, que es la mente arquetípica. A pesar de que ahí no dicen lo que es la mente arquetípica, hablan del arreglo arquetípico que es nuestra tercera densidad. Para esto existe lo que es el estudio del tarot y la mente arquetípica dentro del material de Ra. Pero no necesitamos adentrarnos a eso para entender que no es más que la configuración en la que nuestra mente está hecha en esta densidad, que es la densidad de los humanos, para poder entender la realidad o vivir la realidad, experimentar la realidad. Y ahora sabemos que entonces nuestra mente es en realidad la que está creando el viaje del héroe. Ahora recuerden, la mente es limitada, así como lo es el ego, porque el ego viene de la mente, y al mismo tiempo nuestra realidad es impermanente. Entonces todos estos son recursos de la creación como tal, que es un flujo natural de cambios que está sucediendo a todo momento. Pero existe otro lado, que Kubo menciona aquí también, que es el creador infinito. Cuando ellos se refieren al creador infinito estando en cada una de nuestras células, Kubo tiende a ser bastante poético, y que también está en el corazón de nuestro ser, se están refiriendo a esa conciencia permanente que realmente nosotros somos y que debemos explorar, y es lo que queremos explorar en realidad. Todo nuestro llamado a querer entender la realidad, a entender la metafísica, el espíritu y todo lo demás que nosotros emprendemos, porque incluso el despertar espiritual es un viaje del héroe, si lo queremos ver de esa manera. Todo viene del mismo creador queriendo conocerse a sí mismo. Es esa nostalgia de recordar quién es, ese deseo de volver a verse por quién es, y lo hace a través de ti. Cada uno de nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera porque ese es su disfrute, ese es su viaje, poder explorarse en la infinidad de posibilidades, y tú eres una de esas infinidades en manifestación. Sin embargo, tú no eres la manifestación, tú sigues siendo el centro del creador. Por eso es que Kubo dice que la mente o el arreglo arquetípico de esta tercera densidad es un viaje del héroe muy simple y a la vez complejo. Complejo en la diversidad, a mi parecer y mi interpretación, complejo en la diversidad que existe de nuestra realidad para poder entenderla, que es infinita e imposible de entender con la mente. Por la misma razón que no podemos contar hacia el infinito, la mente no puede contar hacia el infinito, pero puede entender que existe el infinito, puede sentirlo porque los números que cuenta son parte del infinito. Por ende, la mente que piensa es parte de la conciencia infinita, pero no es infinita y por eso no puede entender eso. Entonces, un llamado ahora de esta mente arquetípica de pasar por este proceso para nosotros poder realizar el yo que existe aquí, siempre en nosotros. Y este potencial no existe en evolución específica a través de ciertos estratos, siempre está ahí para ser revelado. No descubierto, revelado, porque siempre está ahí. Y a eso es lo que los quiero llevar con esta serie, que una vez más intento de todo corazón ponerlo de una manera que se pueda entender y sentir de manera práctica, sin ningún tipo de estudio esotérico, ni complejo, ni nada de eso. Nada de eso es necesario. Absolutamente nada de eso. Entonces, si volvemos a lo que es el viaje del héroe, se dan cuenta que nosotros estamos en buena medida aferrados a la rueda, porque sentimos que somos la rueda, que todos los eventos de nuestra vida somos nosotros. Ese es el ego asociándose con cada uno de los eventos y metiéndolos en el saco o en el morral que cargamos a cuesta, y se hace muy pesado a través de los años y eventualmente causa este colapso que nos lleva una vez más a lo que nosotros podemos decir que es el despertar espiritual, como muchos de ustedes podrán atestiguar, que siempre es una especie de tocar fondo,
de sentirse en esa noche oscura del alma donde todo colapsó, porque ya hemos cargado demasiado en la espalda. El ego se ha acostumbrado a llevar demasiado encima. Entonces nos dejamos arrastrar por la rueda a todo momento y siempre estamos en este proceso, nos volvemos adictos a lo que es el proceso de desear algo para sentir esa resistencia y sufrimiento, porque sabemos que nos va a dar algo al final y esa recompensa nos da una transformación que nos hace sentir bien por un momento. Y por eso es que yo digo, la liberación del viaje del héroe es aquella en la que no deja de rotar la rueda, porque esto va a seguir rotando. Esto también lo podemos ver como el karma, la rueda del karma, sino que en vez de dejarnos arrastrar por ella, nos situamos en el centro, donde el centro significa que no nos movemos con la rueda, pero rueda y sigue rotando. Entonces a eso es a lo que los quiero llevar. Véanlo de esta manera, como que el yo, que Campbell dice que es esa infinidad de potenciales o ese campo de potencialidad, y que Kubo dice que es el creador en cada una de nuestras células, en el corazón, en el centro. En inglés la traducción no dicen en el centro de las células, sino en el corazón de las células y el corazón de nosotros mismos. Pero se entiende un poco más si está traducido en el centro de las células. Pero eso es lo que quieren decir, que en el centro de cada uno de nosotros está el creador experimentando esto. Por ende, el creador quiere regresar al centro de la rueda, siempre, y poder percibir la rueda desde la armonía sin movimiento absoluto, porque en el centro no hay movimiento en una rueda, a pesar de que la rueda gire. Y eso es básicamente lo que estamos explorando aquí. Ahora, si pueden entender esto también como como un proceso de la mente, como ya dije, ¿okay? Todo esto es nuestra mente y es lo que está generando en esencia todo lo que es nuestra vida, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestro karma, nuestro calvario que estamos viviendo, cualquier tipo de historia que nos estemos creando. Y podemos entender que es en realidad nuestra mente, pero al mismo tiempo sabemos que es el creador quien está creando esta mente. El paralelo que tenemos es un sueño. En un sueño, todos los personajes, cada una de las paredes, pisos, eventos, situaciones, pensamientos, todo, eres tú. En un sueño, tú puedes decir con confianza que todo lo que estaba ocurriendo eras tú. De la misma manera, en esta realidad, si podemos entender que el creador, que somos todos, esta conciencia permanente, infinita que está en cada uno de nosotros, la presencia del yo, es el creador, entonces este creador nos está imaginando a todos nosotros, nos está soñando a cada uno de nosotros. Y si nosotros en el paralelo del sueño pudiéramos decir que despertamos en el sueño, como estamos despertando ahorita, y esto es lo que es el despertar espiritual, es saber quién eres, recordar. Recuerden, el espíritu significa el reconocimiento del yo permanente. Ese es el espíritu. De hecho, el espíritu es esa conexión con el creador. Entonces, si tenemos un despertar espiritual y nos damos cuenta de quién o qué somos, estamos despertando en el sueño. Y es el mismo creador del sueño que está despertando en el sueño lúcido y dice, ahora sí sé quién soy. A pesar de que estoy en un punto limitado dentro de mi sueño, sé que yo soy el sueño y puedo hacer lo que yo quiera dentro del sueño. Y esa es la belleza de poder despertar aquí, porque es lo mismo que estamos haciendo. Y entonces en ese momento liberamos básicamente, pero no podemos dejarnos llevar por el ego. Por ejemplo, en el sueño, el personaje que tú eres en el sueño, de alguna manera, que se deje, que empieza a creerse que es una entidad separada dentro del sueño. En ese caso estamos durmiéndonos en el sueño otra vez. Y se trata de despertar y mantener despierto ese corazón que está abierto a simplemente saber y entender que somos el creador y que todo lo que está pasando en realidad somos nosotros mismos generando ese sueño. ¿Ok? Entonces con eso podemos pasar a lo que realmente quiero que sea la última parte de este video para poder encajarlo dentro de lo que es el sistema no dualista. Pero como introducción a eso, quiero decirles algo más que dijo Campbell en este libro. En esa misma discusión en el libro, a Campbell le preguntan, el libro tibetano de los muertos habla de abandonar el ego para trascender uno mismo a un todo más grande. Tal vez tengas un comentario sobre la teoría o la evolución del hombre que ingresa a una comunidad global. La evolución del siguiente paso del hombre en el ego convirtiéndose en la conciencia global en lugar de la autoconciencia. A esto Campbell le responde,
El problema no es eliminar el ego, es convertir el ego y el sistema de juicio del momento en el servidor del yo, no en el dictador, sino en el vehículo para que se realice. Es un equilibrio muy fino, muy delicado. La respuesta de Campbell aquí fue mucho más larga, pero esta fue la parte que más me llamó la atención para poder compartirla con ustedes porque tiene sentido directo a todo lo que estamos hablando. Y es convertir el ego en un servidor y no en el dictador, que sea el vehículo por el cual nosotros en esencia disfrutamos lo que es la realidad. Si lo ponen en paralelo con lo que es el viaje del héroe, nos damos cuenta de que la rueda como tal del viaje del héroe es un paralelo a lo que es el ego, que nos deja arrastrar, que nos asociamos con el ego. De la misma manera nos podemos asociar con el proceso cíclico de lo que es nuestra mente arquetípica, que está a todo momento generando este tipo de experiencias. Y la liberación de todo esto, como el mismo Ra lo dice, es siempre el perdón. Es siempre el perdón del pasado. Para explicar lo que es el perdón, en realidad no es más que visitar el pasado para liberarlo de cualquier tipo de carga emocional que le hemos dado. Y de esa manera podemos liberarnos de esa carga. Eso es lo que es detener la rueda del karma, como dice Ra también. Entonces, esto es lo mismo que Campbell dice, que no se trata de liberarnos, o mejor dicho, de eliminar el ego, de matar el ego, como mucha gente dice, sino de hacerlo nuestro servidor, de saber que es un mecanismo por el cual nosotros experimentamos esta realidad, no el dictador como es ahorita en nuestra sociedad global, nuestra comunidad, incluso en las comunidades espirituales existe mucha sensación de ego y es inocentemente porque todavía asociamos una especie de identidad con el ser que está en un proceso de evolución. Y no se trata de eso. Sin embargo, para terminar esta discusión, quiero llevarlos a lo que es realmente para mí la mejor explicación, que es la rueda de la vida del budismo. Como pueden ver, esta rueda es bastante, pero bastante compleja, lo cual requiere un estudio muy detallado de todas las partes como tal. Es fascinante porque se usa de una manera para poder entender todo lo que es nuestra realidad mental, y a eso es a lo que se refiere, a nuestra mente, tal cual como la mente arquetípica, y como les dije, el viaje del héroe que está presente es únicamente en nuestras mentes. Ahora, esta rueda como tal, como ya dije, se puede estudiar durante horas, durante días, meses, años, porque hay muchísimo material ahí. Pero lo más importante es que en esta rueda se divide lo que son los reinos de existencia, que algunas personas dicen que son reales porque hablan de ángeles, de demonios, de humanos, de animales, pero la intención inicial, según mi entendimiento y mis estudios, es que representan la mente. Nuestra mente puede estar en distintos tipos de reinos dependiendo de cómo nosotros nos sintamos. Y eso está potenciado por otros elementos que son la dualidad que está expresada en esta rueda, lo que es nuestra avaricia o nuestro deseo o nuestro rechazo. Ese es el combustible básicamente que mueve esta rueda. Y esta rueda significa, en realidad, es la rueda del existir, del convertirse. En inglés dicen the wheel of becoming. Become significa convertirse o ser, aparecer, transformarse en ese sentido. Y es básicamente lo mismo que estamos hablando aquí. Entonces, en esta rueda, una vez más, nos llevan a que todo esto, y si pueden ver en la rueda existe una parte donde el Buda está fuera de la rueda y está apuntando hacia la luna, que es o significa la liberación, la posibilidad de liberación. Entonces, en este proceso es que nosotros podemos buscar lo que yo digo que es estar en el centro de la rueda. Muchos budistas explican que el salirse de la rueda no es estar afuera, sino que también estar afuera de la rueda es lo mismo que estar adentro, por la razón que ya les dije, porque se mueve de esa manera. Se mueve y nosotros somos parte de la rueda, pero no nos dejamos mover por ella. De la misma manera como Ra dice que una persona que está cristalizada o que ha sido, que está balanceada bastante bien, no se deja mover por las emociones. Las siente, pero no se trata de represión,
pero es lo mismo, es el mismo movimiento que causa lo que es la rueda de samsara, del movimiento, del karma que nosotros llevamos y seguimos acumulando y seguimos moviendo. Entonces, con esto, básicamente es la introducción a lo que es el no dualismo, desde un punto de vista que ustedes pueden relacionarse y sentir y decir, ok, sí, entiendo lo que es esta rueda de la vida, entiendo lo que es el viaje del héroe, que ha sido algo muy fuerte porque lo he podido sentir, pero les aseguro que existe una liberación de esto, en el cual no nos estamos escapando de la realidad, sino que estamos en el centro de la realidad, disfrutándola desde un punto de vista donde no somos víctimas, tampoco somos héroes, tampoco somos culpables, simplemente somos testigos de lo que está ocurriendo. Y esa liberación es lo que invito a todo el mundo a buscar y sobre todo, si es posible, comunicárselos a ustedes. Lo voy a hacer en esta serie y en todos mis próximos videos, seminarios, talleres y todo lo que produzca. Así que con eso, les quiero agradecer infinitamente por haber sido parte de este video introductorio. Espero que les haya sido útil, que les haya iluminado un poco lo que es este proceso de liberación y juntos sé que lo vamos a lograr. Vamos a ir descubriendo y revelando ese yo, ese creador que está adentro, ese campo de potencialidad que Campbell dice y el creador que todos somos. Así que una vez más, gracias por haber visto este video, se les quiere mucho y nos vemos en el próximo.